Cuando Naciones Unidas debatió y discutió cuáles eran los objetivos concretos de esa hoja de ruta de transformación que es el desarrollo sostenible, no fue una tarea fácil. Todo el mundo quería ver en esa agenda su área temática. Y una de las áreas o una de las miradas que echamos de menos muchos y muchas fue la mirada cultural. No hay un ODS que se llame ODS cultural. Sin embargo, toda la transformación y la carga de cambio social que tiene la agenda nos deja bien claro que sin la mirada y las dimensiones culturales no podremos abordar la transformación social. Por tanto, ¿por qué es importante que la cultura, los profesionales de la cultura, el ámbito cultural, se haga eco de esta agenda y sobre todo se apropie de una agenda como esta? Fundamentalmente porque la cultura es cambio social, es transformación, es crítica para avanzar. Y si algo necesitamos en la agenda de desarrollo sostenible es ese cambio social, es cambiar profundamente el comportamiento, el modelo económico, el modelo y patrón de consumo, la forma de vivir que teníamos hasta ahora para apostar por una forma de vida económica, social y cultural que sea sostenible e inclusiva para todos y para todas. Por tanto, necesitamos de los mejores aliados y aliadas para esa transformación, para esa difusión, que va desde que un actor o un director de cine lleve en los Goya un pin puesto en la solapa que nos ayude a hacer más comprensiva la agenda de desarrollo sostenible, a que en los cines, en las salas, en los museos, en las salas de conciertos, la agenda de desarrollo sostenible esté presente en esa transformación social y en ese cambio social. Necesitamos a los ciudadanos. Esta es una agenda de ciudadanía y, por tanto, necesitamos a los actores, a los agentes de la cultura para esa gran transformación y para ese gran cambio social. Plantear el desarrollo socioeconómico en el siglo pasado o el desarrollo sostenible sin tener en cuenta la cultura es un error que ha provocado muchos fracasos en políticas de desarrollo a nivel global. En el momento actual, donde muchas de las tensiones, de los problemas que tienen las comunidades, los países, las regiones, tienen problemas la dimensión cultural está presente, incorporar la cultura es imprescindible porque la cultura ofrece la posibilidad de relacionarse con la sociedad de una forma diferente, ¿no? También es importante porque la cultura aporta mucho al desarrollo. Hoy en día es conocido su aporte a la riqueza económica de los países, pero también aporta a las personas, a la gobernabilidad, a la cohesión social, a la capacidad de expresarse, de tener acceso a formas expresivas diferentes. Por lo tanto, hoy en día que tenemos tantos accesos a la cultura, con tantos aparatos y tantos sistemas, el que la cultura esté presente en el desarrollo es imprescindible. Pero para hacer esto se tiene que valorar cómo trabajar en temas de cultura y desarrollo, porque creo que es importante ver que nos requiere unos cambios a la tradición de los trabajos en gestión cultural y en políticas culturales, ¿no? Porque esto respondía a un modelo de cultura que ya no existe. Hoy es otro modelo de cultura muy abierto, muy global, muy interactivo, y esto requiere un cambio de mentalidad y de formas de trabajar en el mundo cultural. También es importante ver cómo se expresa esto, ¿no? Porque aún hay una concepción muy primitiva de que la cultura es prescindible, que la cultura en situaciones de riesgo, en situaciones de carencias, de pobreza, pues es un lujo, una frivolidad. Y esto es un tema importante a tener en cuenta, que la cultura es algo necesario para el ser humano. Por lo tanto, toda comunidad necesita trabajar en su propia cultura y ver y admitir otras culturas como una forma de adquirir su autoestima cultural, que la autoestima cultural es muy importante para crear condiciones para el desarrollo. Es decir, la defensa de tu propia identidad cultural en relación con otras identidades culturales es un componente importante del mundo globalizado en que estamos viviendo.
Yo creo que se puede hacer un trabajo en varias líneas. Uno de ellos es analizar, por supuesto, cómo trabajamos, con qué eficiencia, con qué presupuestos de sostenibilidad, cómo realmente hacer que las cosas funcionen de una manera mucho más lógica en cuanto a climatización, a muchos aspectos. Y para eso hay que hacer, pues, por supuesto, análisis de los espacios que ocupamos. En el caso de Matadero es un espacio histórico complejo y estamos en un proceso que seguramente durará años de intentar mejorar el uso y la eficiencia del edificio, ¿no? En relación a la actividad. Pero para nosotros hay un tema muy importante que es la cuestión bueno, de que necesitamos trabajar desde la urgencia, ¿no? de la crisis climática. Y entonces estamos desarrollando una serie de proyectos un poco para convertir Matadero como en un altavoz de las cuestiones importantes y propiciar desde a través de la acción y de la participación y de un tipo de programación bastante abierta, pues un pequeño cambio, ¿no? en la manera de afrontar una serie de temas, ¿no? O sea, poner sobre la mesa a través de exposiciones, a través de programas, a través de traer a invitados de muy diferentes contextos, a través de un programa interdisciplinar que estamos haciendo con la universidad y con el ayuntamiento, en el que estamos hablando de la necesidad de las ciudades adaptarse al cambio climático y usamos Matadero como caso de estudio y para crear una especie de jardín cyborg que pueda pues presentar una serie de prototipos hechos con artistas y científicos que trabajan a la vez, que nos ayuden a mejorar la temperatura de Matadero, que Matadero es un lugar que acepta muy mal las olas de calor, por ejemplo, ¿no? O las temperaturas extremas. Entonces, trabajamos desde la práctica con artistas, ahora hay muchos artistas que son investigadores a la vez, ¿no? Y que están acostumbrados a trabajar interdisciplinarmente y que están preocupados por el futuro del planeta y estamos, bueno, como un poco colaborativamente desarrollando proyectos dentro de este paraguas que le hemos llamado Matadero Acción Mutante para hablar de ecosofía o de nuestra propia concepción de cómo nos relacionamos con la naturaleza, con las otras especies, con lo no humano y, bueno, a través del debate y de hacernos preguntas, ponerlas sobre la mesa y compartirlas con las comunidades que vienen a Matadero, ¿no? So the question of how culture can transform the world is a simple one, but it doesn't mean it's easy to answer. I think there are many different ways in which culture plays a role in our lives. But as I mentioned in the talk, I think culture really goes to the heart of who we are and how we relate to the world around us, which includes our fellow human beings, non-human beings, and the natural environment. And I think it's particularly important to think about this question at this time because of the impact that we're having on the planet's future. In this age of the Anthropocene, in this new geological era. So taking this kind of provocation about culture being how we relate to ourselves and others, it's also important to kind of look at what is the culture that we're living in now that is leading to this adverse effect that we're having on the planet and the different ways in which that is making it harder for us to achieve equal human thriving. And I think part of the problem really goes to the heart of the Sustainable Development Goals and how those goals are interconnected. And drawing on research which has kind of mapped those interconnections, it's very clear that how we produce and consume products and ultimately natural resources is really at the heart of the culture that we're living in now. And that culture is really driven by being materially successful and being defined by what we consume as our identity. And I think the shift that we're trying to make when we're looking at the Sustainable Development Goals, when we're trying to address climate change, is to a culture that recognizes actually we're deeply connected with the health of the environment. We're deeply dependent on all of us being equally happy and able to thrive to survive. But that's very theoretical. So how can culture change the world? I think culture, okay, this is what it's about.
Culture can transform the world by us acting in different ways, which can lead us to new ways of thinking. And for me, that means being really present to the fact that we're in a time of significant change and beginning to act in ways that address that. So for Julie's Bicycle, that's meant providing the means for people to understand what their environmental impacts are and make different choices and come together to learn about how we can organize and lead our organizations differently. En la acción cultural en el exterior yo creo que es bastante sencillo incorporar la Agenda 2030 a la política cultural. Y yo creo que ahí la forma más sencilla de hacerlo es entender que ya estamos aplicando la Agenda 2030 en nuestra acción y simplemente identificar en cada una de nuestras actividades, cuando programamos cultura, identificar a qué objetivo estamos trabajando, a la consecución de qué objetivo estamos trabajando. Y es bastante sencillo el lograrlo. Te cuenta que a la hora de programar cualquier actividad en un centro cultural de España en el exterior, a la hora de organizar una exposición, un concierto, siempre tienes como objetivo el llegar a un público determinado, a un público vulnerable, el trabajar desde los contenidos, la igualdad de género. Puedes incorporar muy fácilmente todos esos objetivos, además del más obvio a la hora de hablar de acción cultural, que es colaborar con la formación, con la capacitación de agentes culturales en el exterior para lograr que la cultura, los emprendimientos se conviertan en verdadero objetivo económico. Yo parto de dos premisas, ¿no?, a la hora de pensar este tema. La primera es que no existe un ODS porque la cultura no tiene relevancia social, es decir, no forma parte de las agendas de los partidos políticos ni de la sociedad civil. Y la segunda premisa es que esta falta de relevancia social es el resultado de políticas culturales que de alguna manera no han puesto en el centro garantizar los derechos culturales, es decir, el derecho a la expresión, a la participación, a la toma de decisiones en el ámbito cultural, ni a favorecer la existencia de un ecosistema cultural, ¿vale?, sino que se han centrado en unas políticas que de alguna manera entendían la cultura como algo más extraordinario y privativo, en lugar de entenderlo como algo común, de todos y cotidiano. ¿Qué provoca esto? Pues una desafección, ¿vale?, en relación con la cultura. ¿Esto cómo afecta a los ODS? En primer lugar, porque a la cultura, al no tener relevancia social, no funciona de alguna manera de altavoz para esos ODS, por lo tanto sería fundamental que la cultura tuviera esa relevancia social. Y por otro lado, y es la que a mí más me interesa, es cambiando el paradigma de política cultural, es decir, colocando la cultura con esa noción de común y apuntalándola en una serie de ejes estratégicos, lograríamos poner en marcha un modelo que en sí mismo propiciaría un desarrollo más sostenible en términos de igualdad, de democracia, de inclusión y de mejor calidad de vida. ¿Cuáles son esos ejes estratégicos que yo considero que tienen que de alguna manera orientar una política cultural en el ámbito público? Por un lado, la descentralización cultural, que de alguna manera permite tanto favorecer y ampliar la participación y el acceso como ampliar el campo de intervención del tejido profesional. Las políticas de públicos y de la vinculación estrecha entre educación y cultura. Pues por ejemplo, incorporando proyectos de innovación cultural en centros escolares, es decir, muchas medidas que se podrían concretar. Un tercer eje sería el de democracia cultural, que tiene que ver con la transparencia en la gestión de los recursos públicos, que tiene que ver con el fomento de la participación en la toma de decisiones y también en la gestión de algunos equipamientos, y también tiene que ver con la inclusión, es decir, con la inclusión de las personas con distintas necesidades provenientes de distintas escenas culturales, propiciando la diversidad cultural y, por supuesto, la igualdad de género. Y un cuarto eje sería el de la evaluación de las políticas culturales, porque no sabemos cuál es el impacto, no sabemos qué efecto producen, y es fundamental de alguna manera para saber cómo se está destinando los recursos públicos y también para saber cómo impactan y cómo contribuyen a los objetivos del desarrollo sostenible. Pues yo creo que a través de dos vías, desde los contenidos y desde los modos de hacer, creo que las dos maneras tienen que operar de manera conjunta e interrelacionada. Desde los contenidos, aprovechando ese poder simbólico que tiene el arte como herramienta de conocimiento para ofrecer ese prisma para cambiar los relatos en torno a las problemáticas ecológicas que obviamente han fallado hasta ahora.
Y por otro lado, desde los modos de hacer, ¿no? Desde las formas. De nada sirve que pongamos sobre la mesa toda esa retórica de sostenibilidad si no aplicamos realmente lo sostenible y no lo integramos en nuestro modo de hacer, en nuestro día a día y en cada una de nuestras acciones. Es un poco el predicar con el ejemplo, ¿no? Y buscar esos otros caminos más sostenibles y tener en cuenta en todas las decisiones bueno, pues nuestra huella de carbono, medir el impacto de nuestras acciones y estar buscando siempre en una constante búsqueda, de hecho, de alternativas más sostenibles. Nosotros trabajamos de la siguiente manera. Siempre ponemos o establecemos un proyecto de manera estratégica. Entonces buscamos ya asociados, colaboradores, sponsors, antes que están interesados en hablar de un proyecto local de manera global. Y de esta manera podemos conectarlo con otros sitios, con otras ciudades, otras comunidades en otros países. Y, por ejemplo, ahora mismo estoy creando un proyecto sobre el océano, donde yo estoy conectando grupos de escuelas, grupos de estudiantes de escuelas en Alemania, con grupos de escuelas en Italia y en Francia, conectándolos con artistas, con científicos, con instituciones de investigación en los 3 países, más una institución multinacional o supranacional que es UNESCO, y de esta manera conectar todo, pero dar la voz a las comunidades locales. Entonces, en Alemania van a hablar de otro problema sobre los océanos o soluciones que en Venecia o en Marsella, por ejemplo. Y de esta manera, cada comunidad habla de sus problemas, de sus soluciones, porque nosotros siempre estamos buscando las soluciones, no solamente hablar de los conflictos. Y al fin y al cabo pueden intercomunicar también, así que comunican, hay una interdependencia de los proyectos, creamos conexiones entre las escuelas, entre los estudiantes. De esta manera no solamente hablan de su situación local, de la comunidad, sino que intercambian también experiencias con las demás ciudades o comunidades. Y de esta manera buscamos, por supuesto, sponsoring en cada país, en cada lugar, con varias instituciones.